aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Tú escoges, no pares, camina. El asesinato de un profesor en un instituto de Barcelona recientemente a manos de un alumno de 13 años, armado además con un machete, una ballesta y un cóctel molotov, ha vuelto a despertar el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en España. Las últimas noticias además apuntan a un aumento de la violencia entre los jóvenes que quizás se ha puesto de relieve en el aumento de casos de violencia de género entre adolescentes o en el número de casos de violencia de hijos a padres. De todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a abordar desde dos puntos de vista diferentes. Para ello nos acompañan la doctora Abigail Huertas Patón, psiquiatra en el ámbito de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid desde hace más de 10 años, y trata con niños y con jóvenes. Bienvenida. Hola Isabel, muchas gracias. También nos acompaña Delia María Rodríguez, ella es abogada y mediadora experta en gestión de conflictos familiares, socia directora en Vestal y Asociados y presidenta de la sección de iniciación y desarrollo del ICAM. Bienvenida. Muchas gracias Isabel, un placer estar de nuevo aquí contigo. Yo creo que quizá debiéramos empezar con algunos datos. Los datos normalmente, sobre todo en radio, pues se pierden un poco, pero centrar un poco en datos cuando hablamos de violencia de género entre adolescentes, de violencia entre hijos a padres, sobre todo de este aumento que asusta un poco. Efectivamente, hay veces que cuando uno se levanta por la mañana y ve las noticias, se replantea qué está ocurriendo con esta sociedad, si está enferma o si son las nuevas generaciones que cada vez presentan comportamientos más violentos. Tenemos algunas cifras escalofriantes recientes, como por ejemplo el número de víctimas de violencia de género a las que les concedieron órdenes de protección, que en el 2013 fueron nada menos que 500 menores de 18 años y 856 de entre 18 y 19, según el Instituto Nacional de Estadística. Cifras que desde luego no dejarían impasible a nadie. Pero más allá de la violencia de género, también nos encontramos con otros tipos de violencia que se están dando cada vez más, la violencia intrafamiliar, en concreto la violencia de los hijos a los padres. Leía recientemente que cada vez más padres se preocupan por los pasos legales a dar para desheredar a sus hijos. También vemos que en España, en el 2006, se cuantificaron en 2.000 casos y en 2012 un total de 4.936 casos de procedimientos de jóvenes mayores de 14 por este tipo de sucesos violentos hacia sus padres, siendo Andalucía, Valencia y Cataluña las regiones que concentraron la mayor parte de estos casos. Vamos a hablar de todo ello a lo largo del programa. Quizá una de las preguntas que se está haciendo la sociedad es, cuando hemos visto las edades penales, pues quizá no hay una información suficiente. Hemos visto en este caso de este chaval de 13 años y ha saltado quizá la alarma con la palabra imputable, no imputable en el caso. Efectivamente, este asunto ha levantado mucha polémica y se han unido muchas voces pidiendo que la edad penal, que en España está en 18 años, se baje de alguna manera o se modifique esta ley de alguna manera, porque las víctimas no se sienten
arropadas en este sentido cuando puntualmente ocurren casos como este, que sí es cierto que se le da mucho empuje mediático, pero no pasan todos los días. Es importante saber que si bien la edad penal se establece en 18, a partir de los 14 años sí que se pueden exigir responsabilidades a los menores. El problema real lo encontraríamos en esos menores de 14 años, que como tú bien has dicho, Isabel, son inimputables. Es decir, que como quien dice, se van a su casa y sus padres les ponen el castigo que consideran adecuado sin importar el tipo de hecho delictivo que han cometido. Hablaremos de todo ello y también veremos cuál ha sido el devenir, de dónde venimos, de qué leyes, qué cambios ha habido y a veces también el por qué, porque ha habido casos muy importantes que han marcado la legislación de las leyes. Pero antes me gustaría, con la doctora Abigail Huertas, primero una pregunta que está ahí. Cuando se abordan estos temas en los medios de comunicación, lo hemos visto continuamente en la televisión, en la radio, en todos los medios, ¿se abordan adecuadamente? ¿Conocemos verdaderamente cuáles son los problemas médicos? Además, hablamos alegremente de psicosis, de esquizofrenia, hablamos de enfermedades a veces sin saber muy bien de qué estamos hablando. La gente, los propios profesores, los compañeros, por ejemplo, en este caso, diagnosticaban lo que este chaval tenía. Sí. Pues la verdad es que es muy importante que los medios de comunicación se planteen esta pregunta, porque efectivamente enseguida empiezan a manejarse informaciones de profesores, compañeros, familiares, y es muy importante tener una buena práctica y contrastar los datos. Y a veces hay personas que dicen, no, es que han dicho que tiene una psicosis, y verdaderamente los clínicos alegremente no pueden diagnosticar una psicosis en una sola consulta, y que una persona haya acudido a una consulta de salud mental no necesariamente significa que tenga una psicosis. Es importante ser muy responsables en el manejo de esta información y la verdad es que se oyen cosas de todo tipo. Esto tiene sentido porque se crea una situación de emergencia en la que los profesionales contactan con los sanitarios que tienen más a mano o los profesores que están más disponibles, que muchas veces contestan un poco sin reflexionar mucho en base a lo que han oído y a veces pueden decir cosas que no se ajusten exactamente a la realidad. A nosotros nos preocupa, pero es verdad que los sanitarios no nos hacemos muy visibles, aunque estas cosas nos indignen un poco. Nos preocupa sobre todo por las consecuencias que pueden tener en estigmatizar y señalar a los niños o adolescentes que acuden a nuestras consultas porque están sufriendo y para que les ayudemos. La mayoría de las personas que acuden a salud mental no tienen conductas violentas, pero siempre se asocian los hechos violentos a una enfermedad mental, porque al ser humano le resulta casi imposible asumir que una persona sana pueda cometer un acto cruel y atroz. Quizá la tradición venga un poco desde los Estados Unidos y aquí nos haya sorprendido, aunque hay otros casos muchísimos. Y vemos que dentro del mundo de la escuela ha habido mucha violencia extrema, porque estamos hablando ahora de violencia extrema. Luego pasaremos a hablar de otros casos de violencia o de cómo se puede detectar. Estamos hablando de acoso, por ejemplo, entre compañeros. Si nos centramos en la escuela, ¿qué debemos conocer? Una escuela pública sabemos que tiene orientadores o los debe tener. Bueno, digo sabemos, ¿en realidad lo saben los padres? Yo no sé si todos los padres lo saben. Por mi experiencia, algunos padres lo saben y otros no. Desde luego, los que lo sabemos muy bien somos los clínicos que trabajamos con niños y adolescentes. Tanto en la escuela pública como en la concertada, incluso en la escuela privada, tiene que existir la figura del orientador, que normalmente suele ser un psicólogo o un psicopedagogo. En ocasiones, según la gestión del colegio, puede estar integrado en las actividades docentes y en otras ocasiones simplemente se limita o atiende a niños con dificultades. Fundamentalmente atiende los problemas de aprendizaje y orienta a los que necesitan un apoyo escolar. Pero los adolescentes sí que saben que el orientador o el departamento de orientación de su centro está disponible si ellos tienen algún malestar emocional y de hecho muchas veces cuando se sienten mal ellos acuden al departamento de orientación a pedir ayuda. Lo que ocurre es que la figura del orientador no necesariamente tiene que tener formación clínica ni tener capacidad para hacer un diagnóstico clínico. Simplemente para orientar y detectar problemas emocionales y contactar con los padres y alertar de que hay una necesidad de una valoración por un especialista. Y también hay veces que el orientador no recibe información fiable de los profesores que tampoco tienen formación como para detectar que está ocurriendo algo grave.
Volveremos casi inmediatamente a la escuela y también precisamente y al hilo de lo que nos está diciendo a saber clarísimamente que un profesor no tiene por qué tener estudios clínicos, de hecho no los tiene de otro tipo y no tiene por qué detectar, a veces son muy evidentes pero otras veces no tanto. Volveremos a ello. Y si hablamos de la responsabilidad civil, esto que llamaron revolucionario, y hablamos también del devenir de las leyes, sobre todo en el trato a delincuentes anteriores a los 14 años, pero también en la franja de los 14 a los 18, porque también había un tercer caso de los 18 a los 21 que creo que se suprimió. Exactamente. La ley ha ido modificándose según los cambios sociales, aunque todavía pienso que queda mucho por recorrer en este sentido. Ya en el 2000, con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, se introdujeron una de las dos cositas que has dicho, que es la responsabilidad civil para los infractores, lo cual es muy novedoso. Y además un régimen específico para los mayores de 14 años. ¿Qué pasa? Seguimos con esa laguna legal para los menores de 13, en la que sí que pienso que no la solución es bajar la edad penal, sino replantearnos a nivel social el porqué de ciertas conductas, ahondar en el porqué de ese aumento brutal de la violencia a todos los niveles sociales y ver de qué manera se puede establecer un sistema más educativo, no que estigmatice a los niños. También se ha suprimido la posibilidad contemplada en el Código Penal de establecer la legislación de menores a aquellos jóvenes adultos de entre 18 y 21 años. Esto ya no existe. Ahora nos encontramos con una nueva reforma que hubo en 2006. Hablábamos de que a veces lo mediático hace tanto empuje que el legislador en caliente hace leyes y luego esto pues a veces puede llegar a ser un error. Una de estas leyes que se han hecho en caliente, podríamos decirlo de alguna manera, digamos que expandió el tiempo de internamiento de los menores hasta 5 años cuando se tienen lugar determinados tipos de delitos. Hablamos en este caso del de Sandra Palop, que fue verdaderamente pues muy impactante por todo lo que ocurrió. No vamos aquí a hablar de ello, pero sí es cierto que a raíz de eso pues se legisló en el sentido de alargar este periodo de internamiento. Exactamente, se alargó hasta 5 años, más 3 años de libertad vigilada y además se establece la posibilidad de que el delincuente continúe cumpliendo las penas. La medida, que se llama cuando son menores, ya pasaría a llamarse pena una vez cumpla esos 18 años de edad. Esto también es muy novedoso. Hay que decir que no ocurre solamente, por supuesto, en España, en nuestro país. Yo recuerdo un caso que ocurrió en Inglaterra, muy impactante también, de 2 niños de 11 años que asesinaron de una manera terrible, llevándole a las vías de un tren a un niño de 2, y en ese momento se cambió la legislación inglesa y estos niños han estado internados con 11 años hasta que cumplieron los 18, porque cuando los niños iban a salir, la sociedad reclamaba que volvieran a quedarse en la cárcel y así ocurrió hasta que cumplieron 18 años. Por lo tanto, supongo que esto ocurre en todos los países. Cuando hay un golpe fuerte, pues se cambia al ritmo de legislación. Quizá esta prevención que nos hablaba Delia Rodríguez se tenga que hacer en la escuela y también en los centros de salud. Profesores, orientadores y, desde luego, especialistas, como es el caso de Abigail Huertas, que trata a niños, trata a jóvenes en su consulta. No hay tantas enfermedades mentales en menores, son casos raros y desde luego no hay violencia en este sentido como para llegar al asesinato. Claro, normalmente nosotros no tenemos la sensación y los datos tampoco avalan que haya un aumento de violencia en menores con trastorno mental. Estos casos puntuales tan terribles, aislados, de niños tan pequeños que cometen actos tan crueles, normalmente no suele estar en el contexto de una enfermedad mental, suele estar en el contexto de una situación de desapego, de odio y, bueno, de una serie de factores socioambientales que hay que abordar. A veces nosotros podemos devolver que
que esto está ocurriendo y movilizar recursos como los servicios sociales o algunos recursos que puedan mediar con las familias para poder evitarlo. Pero la mayoría de los niños que cometen delitos pueden no tener una enfermedad mental y simplemente estar influidos pues, por un ambiente desfavorable, por los amigos, no tener muy claras las consecuencias de lo que van a hacer. Entonces, es verdad que los enfermos mentales no suelen ser más delincuentes que cualquier otra persona, suelen ser incluso víctimas de actos delictivos por su debilidad, por su fragilidad, suelen ser muchas veces más víctimas de agresiones, incluso de acoso escolar. Lo que ocurre es que cuando una persona sufre una situación límite por un tiempo prolongado, si no recibe ayuda o pide ayuda y no es escuchado, pues puede llegar a ser capaz de cualquier cosa en un momento de crisis. También en los medios de comunicación se habla muchísimo de lo que ocurre con las redes sociales, de la importancia de la violencia, tanto en juegos como hablo de redes sociales, porque cualquier tipo de fustigación hacia otro en un colegio, por ejemplo, pues automáticamente lo ven no solamente la clase, sino el colegio y sale de ahí. Es decir, todos estos medios, todas estas cosas que van ocurriendo, se pueden acotar desde la escuela o desde el hogar. Sin duda, yo creo que sí. Los niños muy pequeños verdaderamente no son conscientes del riesgo que corren y de las consecuencias de muchos de sus actos, por eso se consideran inimputables, porque no tienen madurez suficiente para entender claramente algunas cosas. Y las responsabilidades de sus padres. Si hay niños de 12 años que juegan a juegos online que están catalogados para mayores de 18 años, eso claramente puede ser evitado por sus padres. Otra cosa es que un niño a través del juego con una escopeta o una espada pueda sacar el malestar, la rabia, la ira, y eso le pueda resultar hasta liberador. Eso es diferente, que tengan acceso a contenidos no adecuados a su edad, de contenido violento. Y otra cuestión importante son las redes sociales. También está legislado a partir de qué edad un menor puede tener una cuenta en una red social, y eso, bueno, cuando se dan de alta lo pone, pero los padres lo consienten y no conocen ni las contraseñas de sus hijos, ni siquiera el manejo de esas redes sociales. En este sentido, ya hemos hablado más de una vez de las pautas que se debe establecer en toda casa en el uso de las nuevas tecnologías. No es una cuestión de demonizarlas, sino de que todos, incluidos adultos, tengamos unas mismas herramientas a la hora de utilizarlas y una transparencia en el hogar. Eso es muy importante y lo hemos hablado más veces, que los padres están muy faltos de este tipo de protocolos de actuación. Al igual que muchas veces cuando yo he dado talleres les comento, bueno, pero ante ciertos conflictos, sobre todo en época adolescente, que surgen, ¿cómo reaccionáis? Pues con las típicas frases al final, fuera de sus casillas, de lo haces porque yo lo digo así, ¿no? Aquella que nuestros padres nos decían a nosotros. Y eso con los adolescentes, la doctora también lo sabe, que no funciona, al contrario. Entonces, las redes sociales yo creo que están creando también un caldo de cultivo peligroso en el cual los niños y los adolescentes absorben violencia por todos los poros de su piel, medios de comunicación, las propias letras de las canciones. Continuamos empapados de sesgos machistas en muchísimas cosas aparentemente inocentes, como puedan ser los juguetes o los anuncios en la televisión, los catálogos de Navidad. Creo que queda mucho por hacer y que es cierto que los bajos niveles de tolerancia a la frustración que tienen los jóvenes hoy en día también se canalizan en violencia en muchísimas ocasiones. Y si nos vamos a las medidas, algo pues mucho más cercano al derecho, sobre todo a las medidas privativas de libertad, que supongo que en el caso de los adolescentes se dará solo en esta franja de los 14 a los 18 años. A partir de los 18 años se considera alguien mayor de edad. Exactamente. Hay diferentes tipos de regímenes. Para valorarlos debería hacerse de la siguiente manera. Primero, viendo el caso concreto, la situación social, ya que un equipo técnico se supone que ha valorado todo lo que rodea a este menor, su desarrollo escolar, incluso el propio tipo de delito. En este caso, yo siempre nombro al juez Calatayud, porque a mí me parece todo un referente a la hora de establecer sentencias en menores. No es una cuestión de encerrar al niño o al adolescente en un régimen cerrado para que a los 2 años salga como una auténtica fiera sin haber adelantado nada. Creo que lo que tenemos que hacer, nuestro deber social, es que estos niños, porque si un niño no podemos enderezarle, en menudo mundo más tremendo viviríamos, es darles las herramientas para que se replanteen
lo que han hecho, ¿no? Y por ello creo que la mediación en el tema penal, la justicia restaurativa que se dice, juega un papel importante, porque cuando un chiquito de 16, 17 años ha robado una cartera a una señora, que la pobre se ha quedado a lo mejor con ansiedad después de este hecho y porque a mí me ha robado, llegaba con inseguridad y les juntas en una mediación, que esto lo he hecho alguna vez, y consigues que este chico le diga, mire señora, lo siento mucho, la verdad, tenía mono y es que la robé a usted como la podía haber robado a cualquiera y me sabe fatal. Bueno, pues los dos se quedan muchísimo más en paz. Entonces, la mediación penal aquí también nos puede dar un punto con los menores infractores muy útil a la hora de que ellos mismos tomen conciencia de lo que están haciendo, y hay que ver de todas estas medidas que nos ofrece la ley cuándo sí y cuándo no, porque también tenemos, por ejemplo, el internamiento terapéutico, que es muy educativo y que se enfoca en justo lo que a ese menor a lo mejor no tiene en casa porque viene de una familia desestructurada o así con cada caso concreto. En menores sí que nunca podemos generalizar. En cuanto a lo que decía Delia de los menores infractores, los centros terapéuticos, la verdad es que nosotros tenemos una experiencia muy positiva. Es verdad que, claro, cuando un abogado escucha el diagnóstico de trastorno de personalidad mixto, pérdidas de memoria, pues es un lío que no entienden, pero nosotros tenemos la sensación de que la gente que trabaja con estos niños para legislar tienen mucho sentido común. Y nos escuchan, están deseando que les expliquemos. A veces hemos tenido incluso entrevistas por Skype con los fiscales de menores, si no era posible acudir y hablar con ellos. Normalmente se hacen tratamientos muy individualizados y sobre todo en los centros de internamiento, a veces lo que es más positivo es el abordaje familiar. Ahí hay profesionales, psicólogos que tienen experiencia en terapia familiar, porque un padre puede estar muy asustado, pero es posible que sea un miedo irracional, fundamentado por experiencias que ha vivido en su infancia, o por el ambiente, o por noticias que ha visto en la prensa, y el niño percibe que su padre está aterrorizado y no sabe qué hacer con eso, y se pone más nervioso. Porque además quizá para los padres sea más difícil aceptar un trastorno de personalidad o, desde luego, si es una enfermedad mental, todavía más que cualquier otro tipo de enfermedad. Pues los padres aceptan muy mal a veces los trastornos mentales, pero yo he escuchado a veces decir, es que prefiero que me digas que mi hijo tiene una enfermedad mental a que me digas que es un asesino y un delincuente. Entonces, depende de cada familia, es muy difícil. Entonces, las evaluaciones que nosotros hacemos son largas, prolongadas, a veces hacen falta entrevistas con distintas personas, recoger información escolar, familiar, ver al menor en distintos momentos de su desarrollo para poder diagnosticarle incluso de una enfermedad mental. Pues hay una idea aquí también que quiero que quede clara. Se ha dicho al principio, pero voy a volver a repetirlo. No se puede con una sola visita o cuando ocurre una cosa terrible como esto, con 2 entrevistas, diagnosticar. Desde luego que no, la mayoría de las veces no. Y sobre todo que porque un menor haya ido al psicólogo o a la consulta de un psiquiatra, no se puede asumir que tiene una enfermedad como puede ser una psicosis, que es una enfermedad que puede alterar la capacidad de percibir, los pensamientos, incluso la capacidad de juicio en algunos momentos. Eso es mucho asumir, porque casi todos los adolescentes con problemas de conducta o con rebeldía pasan en algún momento de su vida por la consulta de un psicólogo porque sus padres piden ayuda a quien creen conveniente. Entonces, no se puede asumir que cualquier menor que ha pasado por un psicólogo y ha hecho un acto violento tiene una enfermedad mental. Ya sabemos que el tratamiento es distinto, yo creo que ha quedado claro a lo largo del programa, pero en cualquier caso también ha quedado claro que hay una responsabilidad compartida. Yo creo que tenemos que partir siempre de entonar el mea culpa a nivel social, después potenciar familia, colegio y que los lazos entre ellos sean mucho más estrechos. Y desde el punto de vista de la salud mental y brevemente, ¿qué hay que hacer con estos niños? No, por supuesto, con estos casos que estamos tratando, pero sí con aquellos que sufran algún tipo de trastorno, aunque sea un trastorno que consideremos ligero. Efectivamente, cuando los menores cometen un delito y tienen algún trastorno mental o tienen alguna enfermedad que pueda justificar que hayan actuado de forma impulsiva o irreflexiva, nosotros, por supuesto que intensificamos el tratamiento, intentamos ponernos de acuerdo con la gente que tiene que legislar para buscar una pena adecuada o proporcionada a la gravedad del delito y que el menor
pueda cumplirlas, porque tienen que ver que todo lo que hacen tiene consecuencias, pero sin que repercuta mucho en su desarrollo y en su vida. Y nosotros tenemos una comunicación muy fluida con los centros docentes. Casi ningún padre que sabe que sus hijos tienen dificultades, a no ser que se sientan responsables directos, casi nunca se niegan a que haya una comunicación entre los sanitarios y los centros escolares, porque beneficia a sus hijos directamente que sus profesores estén tranquilos. Lo que no se maneja mucho es información clínica confidencial. Pues con estas recomendaciones nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.